mantener sus teléfonos en silencio, escuchar con atención. Si tienen alguna pregunta para el ponente pueden hacerlo levantando la manito. Y nada, espero que disfruten la ponencia. Bienvenido, ingeniero. Gracias. ¿Se escucha? ¿Me escuchan? Sí. ¿Se escucha? Perfecto. Bueno, ya me presentaron. Hoy es el segundo día de ponencias. De hecho, todo lo que se relaciona con un data center suele ser un reto. Desde el día 1, incluso desde su nacimiento, ¿sí? Y en adelante, a nivel de operativa, manejar un centro de datos es bastante complejo. Y lo digo con bastante propiedad porque, bueno, tengo varios años trabajando en esto y de verdad que, bueno, aparte de ser un trabajo muy bonito, suele ser un reto mental, absoluto y total todos los días, y más cuando hablamos de los aspectos de ciberseguridad, ¿sí? Bien, empecemos, ¿sí? Aquí pueden ver en la imagen, los que estén más adelante pueden verlo. Aquí podemos ver lo que sería el diseño del centro de datos, ¿sí? Entonces, podemos ver lo que es el pasillo, el túnel confinado, los bastidores, ¿sí? ¿Cuántos acá trabajan en el centro de datos? Bien, entonces, claro, cuando nosotros pensamos en un centro de datos, no tenemos realmente la conciencia de todo lo que convierte en un centro de datos, ¿sí? Entonces, bueno, como les decía, aquí tenemos el diseño de construcción. Dentro de este diseño vamos a tener un piso elevado, lo que llamamos el sistema de potencia, que es el sistema de energía, la distribución eléctrica, que debe ser estudiada y calculada para el centro de datos existente y pensando en miras de escalabilidad. ¿Sí? Tenemos lo que es el sistema HVAC, que es el sistema de climatización y ventilación. ¿Sí? Por favor. En esta parte ahora podemos ver lo que es lo que llamamos el piso falso. ¿Sí? Esto permite elevar el espacio unos cuantos centímetros e incluso metros, dependiendo del diseño que se haga. Estas bases se piensan que incluso el peso que debe soportar esa base es algo que se calcula. ¿Sí? Entonces, bueno, decidí empezar por acá porque, bueno, esto es el inicio de lo que sería el centro de datos. Incluso, que eso lo ver en la parte de abajo nosotros. Tenemos escalerillas que pueden llevar la parte de cable de comunicaciones, bien sea un TPO cable de fibra, tenemos el tema del cableado eléctrico, incluso se tiran algunos centros de datos colocarlos por la parte superior. ¿Sí? El piso suele tener la parte de desagüe, porque bueno, el día 1, una condensadora, un sistema de enfriamiento funciona de manera perfecta, pero con el tiempo, la operación, puede haber falla de filtro, un aire acondicionado al perder gas empieza a condensar, lo que se traduce en humedad. Entonces, bueno, aquí podemos ver, y fíjense ustedes lo que se va haciendo cada vez más complejo. Esta es la lista de que es la parte de lo que es el sistema de descripción de diseño. ¿Sí? Incluso, bueno, algunos acá veo que pueden tener bastantes años de experiencia y bueno, no sé si recuerdan que hace algunos años atrás, no diré el nombre de la empresa, pero tuvieron una falla y tuvieron un conato de incendio en un balcón de fibra. Ese conato de incendio se tornó al centro de datos y bueno, la cosa fue tan caótica que al llegar el cuerpo de bomberos, veo que hay personas que están asistiendo con la cabeza, estoy seguro que alguien lo vivió, y bueno, los hombres llegaron tocando la puerta. Ojo, cuando hay una emergencia grande, señores, lo más importante es resguardar la vida. ¿Sí? No estoy criticando en ningún momento la actividad porque realmente era un tema de emergencia y bueno, hicieron para extinguir las llamas, usaron lo que tenían a la mano, que era agua. Se imaginarán qué pasó con esos equipos después, ¿no? Quedaron absolutamente inservibles. Y bueno, evidentemente después de eso, la caída operativa, volver a establecer servicios, hacer todo el tema de traslado de equipos y restitución de los equipos. ¿Sí? ¿Me escuchan bien? Ok, perfecto. Bien, cuando hablamos de centro de datos, incluido esta parte, fíjense ustedes, los centros de datos modernos traen una gran cantidad de sensores que me permiten controlar, medir
y manejar mi centro de datos de manera eficiente. Entre esas cosas, bueno, que no todos los centros de datos lo tienen, por eso digo los centros de datos modernos, traen incluso sensores de vibración para detectar si hay vibración que pueda afectar el funcionamiento de un equipo. Si tenemos una caja de almacenamiento con discos de datos giratorios, la vibración pudiese dañar las pistas y sectores de estos discos duros. Vamos a tener sensores de temperatura. Es muy importante controlar el tema de humedad y fíjense ustedes que hay una relación directa entre la climatización y los servidores. Entonces, cuando hablamos del sistema de potencia que es energía, ¿qué es lo que hacen los servidores? Consumir energía. Y esta energía se disipa en forma, o sea, esta energía se transforma y se convierte en calor. Y necesita ser controlada y disipada. Por eso es que es tan importante hacer el cálculo, y esto lo calcula un ingeniero, normalmente un ingeniero mecánico con conocimiento en la parte de refrigeración, ¿sí? Que calcula la densidad térmica del espacio para adaptarla al requerimiento de equipos que se tienen. Quizás en algunos casos elevándola por encima, ¿sí? Pero tomen en cuenta que en un centro de datos todo lo que se toma por encima se traduce en costos, ¿sí? Bien, pueden ver en esta parte que incluso hay gente que coloca detectores de humedad para si hay concentración de agua en algún punto, es una cosa que debe atender. Y bueno, como lo pueden ver acá, bueno, un centro de datos es algo mucho más complejo de lo que se puede imaginar. Entonces, claro, cuando hablamos de un centro de datos, hablamos de la meta. De hecho, esta imagen es generada por inteligencia artificial y no se ve muy simpática. Y de hecho, normalmente para la foto, muchos fabricantes, muchas casas, diseñan cuartos como estos para ver cómo va a ser el producto final de a lo que queremos llegar, ¿sí? Lo estás viendo hacia atrás. Entonces, ¿cuál es la realidad? Y voy a... Ahí son las imágenes, señores, como en internet, no lo inventé yo. Hay un top 15 o 20 de los peores proyectos de cableado estructurado que existen. Entonces, ¿cómo saben que tu jefe te odia si te dice anda a quebrar un cable? Créeme, te odia. Bien. ¿Cuál es el metro cuadrado más costoso del mundo? ¿Sí? Ayer busqué, por ejemplo, el Burj Khalifa en Dubái, edificio de 167 o 169 pisos. Entonces cualquiera pudiese decir que el penthouse de ese edificio sería el más costoso del mundo. Señores, no es así. El metro cuadrado más costoso del mundo es el de un centro de datos. Entonces, claro, introduje la idea, señores, esto es un tema de conciencia y que entiendan, ¿sí? Solo para construir un centro de datos necesita calcular, y solo eso para empezar a construir el espacio. Luego viene la parte de construcción de los tableros, incluir un sistema de refrigeración, ¿sí? Bien sea ventilación forzada, refrigeración por inmersión, que es la más costosa, lo que también vamos a conversar acerca de ese punto. Y bueno, solo para construir el centro de datos necesito un cuerpo de ingenieros. Bien, entonces, en los centros de datos, el mayor reto es tener claridad. ¿Sí? Vamos a poner el video. Escogí anoche un video de un centro de datos de un fabricante de una casa de tecnología bastante conocida, y se llama Google. De hecho, ellos tienen otra presentación donde tienen una visita guiada a todas las partes de las instalaciones. Ojo, y esto lo uso para graficar. Entonces, con esto pueden ver. Señores, ahí hay bastante dinero invertido. ¿Sí? Entonces, ¿por qué sigue siendo el metro cuadrado más? Por ejemplo, cuando se saca un disco duro, el disco duro no se va a garantizar la seguridad de los datos. Entonces, fíjense ustedes que algo tan sencillo como desincorporar un disco duro es algo que encargaron de toda la parte de lo que sería enfriamiento y refrigeración, porque para mantener esa cantidad de equipos controlados, evidentemente se necesita una gran cantidad de peso en frío para poder mantenerlo. ¿Sí? Entonces, fíjense ustedes, una vez instalado un centro de datos, necesito especialistas de redes, necesito administradores de base de datos, especialistas en aplicaciones,
necesito sistemas de monitoreo, persona que esté a cargo del sistema de monitoreo, administradores de sistemas, porque puedo tener sistemas Unix en BCD, ¿sí? Puedo tener Linux cualquier tipo, o sea, Ubuntu, Debian, Red Hat, equipos en Windows Server, ¿sí? La realidad del centro de datos y sus operaciones va a depender. Al final el video incluso muestra la parte exterior donde tiene plantas que son estándares de facto de la industria, donde lo que nosotros buscamos garantizar es la disponibilidad de los servicios. Entonces, claro, cuando yo construyo un centro de datos, en especial servicios de nube, esto está pensado y diseñado para lo que conocemos como aplicaciones de misión crítica. ¿Qué quiere decir esto? Aplicaciones que jamás deben fallar y deben darnos disponibilidad de nuestros datos 7x24 por 365 en la medida de lo posible. Entonces, para alcanzar esa métrica de disponible siempre, se requiere bastante dinero. Entonces, cuando yo decía que todo un centro de datos es un tema y es un reto, ¿sí? También podemos decir que todo lo que está en un centro de datos es un tema de ciberseguridad. Porque el día 1, cuando los sistemas están actualizados, las licencias están recién compradas, no hay problema. ¿Qué pasa cuando ya un centro de datos tiene 5 o 10 años de operación? Mantener un centro de datos se vuelve cada vez más vulnerable. Y de hecho hay un número que muchas personas que trabajan en el centro de datos no manejan, que son los OPEX, ¿sí? Conocidos como costos operativos. Y estos gastos operativos son continuos, recurrentes y se mantienen en el tiempo. Y en función de cómo gestionemos, ¿sí? Y a medida que un centro de datos se va haciendo obsoleto, estos costos se pueden elevar. No digamos hasta el infinito, pero como para volverse un dolor de cabeza para el hombre de finanzas. ¿Sí? Entonces, como les decía, uno de nuestros mayores retos es tener claridad. Entonces, planteo una serie de preguntas. Considera que tiene una visión completa de la salud y el rendimiento de su centro de datos. Y aquí estamos hablando de que cuando yo abro la puerta y me paro a ver los equipos, puedo saber cuál es el estado de las fuentes, cuánto tiempo de operación tienen los discos, puedo saber si un disco va a fallar. Por supuesto que sí, pero realmente lo sé. ¿Sí? Realmente el rendimiento de mi centro de datos es lo suficientemente eficiente para cubrir de manera adecuada mis operaciones. Entonces, voy a la siguiente pregunta. ¿Considera usted que tiene una visión completa de 360 grados? Y aquí extiendo. ¿Y por qué me extiendo, señores? Porque, cuando veo mi centro de datos, sé qué sistemas tengo instalados, sé en qué versión están mis aplicaciones. Si tengo un servidor de base de datos, sé cuántos esquemas tengo instalados, qué aplicaciones hacen uso de ese sistema. Puedo saber cuántos clientes están conectados a esa base de datos. En el caso de almacenamiento de datos, cuántos datos estamos almacenando. Y esto es muy importante, porque si yo tengo 70 teras en almacenamiento de datos, cualquier número que se le ocurra, debo tener la capacidad de hacer una replicación de estos datos. Y señores, el almacenamiento para los que trabajan con infraestructura es algo costoso, ¿sí? Y a medida que el tiempo va pasando y las aplicaciones se van haciendo cada vez más complejas, yo necesito ir reemplazando estas cajas de almacenamiento. Entonces, siguiente pregunta, y aquí vamos a la parte que se vuelve interesante. ¿Cuántos de mis servicios se encuentran desactualizados o poseen vulnerabilidades conocidas? De los que manejan un centro de datos, ¿tienen respuesta para todas estas preguntas? Qué bueno. La realidad es que no siempre se puede. Entonces, la infraestructura actual del centro de datos está preparada para soportar el crecimiento futuro de los datos y de las aplicaciones. Dependiendo de cuál sea nuestro modelo de negocio en un centro de datos, por normativa, por ley, señores, y hay que tener en cuenta los marcos legales para poder operar de manera adecuada. ¿Cuántos de ustedes saben que dependiendo de cuál sea el core de su negocio, deben mantener incluso 10 años de registros respaldados? Creo que algunos levantan la mano. ¿Sí? Tomen en cuenta eso. Bien. El consumo de energía del centro de datos es eficiente para los estándares actuales. Entonces, señores, el tema de consumo eléctrico, ¿sí? No es solamente un tema de huella de carbono, ¿sí? O de medio ambiente.
sino que al garantizar tu eficiencia a nivel del consumo energético también se convierte en un tema de rentabilidad. Y esto se convierte en un criterio importante a la hora de yo construir, actualizar y mejorar mi centro de datos. Sí, entonces viene la siguiente pregunta. ¿Es la inversión en la modernización del centro de datos justificable por los beneficios a largo plazo? Sí, bueno, cada caso va a ser distinto y debe ser evaluado. Entonces, ¿la tecnología instalada actualmente cumple con las necesidades específicas de la empresa? Esto es otra cosa que mucha gente no analiza. Muchas veces los core de negocios van variando con el tiempo. Quizás cierta tecnología que yo tenía instalada ya no es necesaria. Quizás se puede reducir, quizás se puede mejorar, o simplemente, bueno, hoy día estamos usando alguna tecnología y se considera que, bueno, nació el boom y la tecnología debe ser reemplazada. Incluso cosas inesperadas. ¿Cuántos acá han trabajado o trabajan con VMware? Señores, y hago la observación. Yo vengo de administrar, de hecho actualmente administro VMware en su versión 7 todavía, VMware con Vicenter. Ya que la tecnología es maravillosa, está bien instalada, señores, es sumamente potente. Entonces, ¿qué acaba de suceder con VMware? ¿Quién me dice? La licencia permanente se acaba de pasar un corres de servicios por suscripción y los costos son extremadamente grandes. ¿Cuál es tu nombre? Jesús Andrade. Jesús Andrade. El hombre que sabe. Señores, es cierto. VMware, que tenía un producto del mismo nombre, la casa de nombre homónimo VMware, vendía su producto estrella, que era el sistema de virtualización. Y hasta hace unos años atrás, nosotros pensábamos en niveles de virtualización hasta un nivel muy limitado. Hoy día casi todo lo que existe en una infraestructura se puede virtualizar. Redes definidas por software, almacenamiento definido por software. ¿Sí? Y esto se extiende mucho más allá. Incluso VMware vende módulos como NSX, donde tú delegas tus switches y él te ayuda a gestionar desde un dashboard centralizado. En su momento VMware fue adquirido por Dell Technologies y quisieron ellos integrar sus cajas de almacenamiento con el servicio. Y señores, tuve la oportunidad de implementar una caja de almacenamiento, señores, ese costo se eleva. ¿Qué pasó en noviembre del año 23? VMware fue comprada por otra empresa. Y esta empresa decidió hacer una modificación. Entonces, cuando tú adquirías una licencia de VMware, la licencia era perpetua. ¿Qué quiere decir esto? Yo lo instalaba hoy y en 10 años iba a seguir teniendo mi licencia funcionando. Cuando yo pagaba la suscripción, o llamémoslo, la anualidad, ¿qué es lo que yo pagaba? El soporte del fabricante y tener acceso a las actualizaciones. Y habrá quien diga, eso no me va a matar. Hasta que aparece una vulnerabilidad de día cero. Sí, licencia perpetua. Ahora, Jesús, ¿has conversado con alguien fuera del país que venda VMware? ¿Cuánto cuesta un núcleo? Precio lista. Ahorita no sé los precios computables porque... Yo sí lo sé, no es tan elevado como se pensaba, pero claro, en la modernidad, un RX 750XS de 96 núcleos con un procesador Gold, 96 núcleos, señor. Entonces, si yo tengo que licenciar en función de si tengo 1, 2, 3 pastillas, X cantidad de núcleos, evidentemente el costo por año se incrementa. ¿Sí? De hecho, la gente de Proxmox lanzó un pack, una tecnología para hacer conversión de máquinas virtuales de VMware a Proxmox. Entonces, ¿qué es mejor o qué es peor? Eso no es lo que estamos discutiendo aquí, simplemente estamos explorando el tema de lo que es un centro de datos. Y como pueden ver, se vuelve interesante. Entonces, mi amigo Julio Baudi siempre decía que él no se quería imaginar la vida de un administrador de sistemas actualmente. Señores, se vuelve complejo. ¿Sí? Entonces, siguiente pregunta. ¿En qué grado considera que la falta de soporte es muy riesgo para la continuidad de su negocio? ¿Sí? Entonces, si decido no pagar licencia y tengo una falla, de hecho pasó en el año 22 a inicio, creo que fue en el 2023 me pasó que hubo una actualización, se hizo la actualización automáticamente y por alguna razón hubo una falla en algunas interfaces y los usuarios de servicios quedaron indisponibles. No completamente, pero parte del clúster. Bueno, señores, se imaginarán que ese día arrancamos a correr
porque no sabíamos que estaba sucediendo, y que es lo primero que uno sucede, señores, nos están vulnerando. No siempre es así, pero a veces sí es un tema de ciberseguridad. Entonces, ¿en qué grado considera que la falta de personal calificado es un riesgo para la continuidad de negocio? Y señores, esto se está volviendo cada vez más un problema. Cada vez hay menos gente capacitada, debidamente entrenada para esto. Y fíjense ustedes, ya yo dije que en un centro de datos necesito gente que administre, pero entonces ya les estoy hablando de Bingware, necesito una persona que conozca Bingware. Si tengo instalado Bingware, lo sepa administrar. Pero no he mencionado a una de las personas más importantes que debe existir. Señores, necesitamos un analista forense, necesitamos un auditor de seguridad, necesitamos una persona de seguridad, no solamente alguien que sepa configurar un firewall. Porque como lo ha dicho mi amigo Julio en varias oportunidades, mucha gente deja los firewalls por defecto. Incluso he visto firewall Cisco en alguna consultoría, ni siquiera pregunto, hago la primera prueba, Cisco. Señores, yo he encontrado equipos firewall Cisco con la clave por defecto. ¿Sí? Y ya esto es un tema de cultura, y eso también vamos a hablar más adelante. Entonces, ya podemos visualizar que la obsolescencia es nuestro segundo mayor reto. Entonces, todas estas preguntas de partida me sirven para evaluar el estado actual de la ciberseguridad en el centro de datos y determinar si es necesario actualizar o reemplazar la tecnología en su totalidad. Señores, estas son decisiones ejecutivas bastante complejas, pero a veces hay que tomarlas. Tanto no son. Y señores, hagan algo. A la gente mayor hay que escucharla, porque por algo han vivido más que uno. Y hoy día siempre me acuerdo lo que esta persona decía y tenía razón. Y con el tiempo, cuando me hice jefes de la parte de infraestructura, entendí que estaba totalmente en lo cierto. Los sistemas habían cambiado, las necesidades eran otras. Claro, cambiar el software que usaba una matriz requería también un gran costo. Y de hecho, eso es una cosa que mucha gente no estudia. Mucha gente descuida servidores, se dañan equipos y se pierden aplicaciones que son parte de esa propiedad de la empresa. Porque desarrollar un software, mantenerlo, hacerlo crecer y adaptarlo para las necesidades tiene un costo que básicamente es intangible. ¿Cómo calculamos el número de horas que la gente dedicó a desarrollar la aplicación, a probarla, a mantenerla? Eso no está en ningún papel y eso también es un gasto operativo que es difícil de calcular. ¿Sí? Entonces, una de un centro de datos. ¿Sí? Entonces, un centro de datos con equipos, sistemas y servicios en obsolescencia enfrenta una gran cantidad de desafíos que pueden afectar de manera muy negativa al rendimiento, seguridad, confiabilidad y capacidad de crecimiento. Y la confiabilidad o la fiabilidad no es más que mi tiempo medio de operación. ¿Sí? Cuando tengo una falla, ¿cuánto tiempo tardo yo en recuperarme? ¿Qué pasa si hay una catástrofe? Tengo diseñado un plan de recuperación antidesastre. Y aquí tengo a colación, que lo vi por ahí, a mi amigo Jonathan Madero, que nos hablaba de esto, hasta allá afuera. Sí, de hecho, para los que estuvieron ayer, él explicaba el tema de una aplicación moderna que funcionaba perfecto, pero por un tema de configuración, quizás un tema de descuido, 25,000 usuarios tenían su data expuesta al mundo. Entonces, por eso les digo, señores, en un centro de datos todo es un tema de ciberseguridad. Y quizás muchos simplemente se colocan una venda y no se preocupan de esto, hasta que hay una intrusión y se ve afectada una cosa muy importante de unidad. Bien, entonces, tema de rendimiento deficiente. No es un secreto que, bueno, los equipos antiguos tienen un rendimiento inferior a los equipos modernos. No solamente eso, un equipo obsoleto puede decantar en cuellos de botella, ralentizar las aplicaciones y afectar la productividad de la empresa. ¿Sí? La falta de soporte técnico, los fabricantes con el tiempo suelen dejar a los equipos obsoletos sin actualizaciones, dificultando dichas actualizaciones e incluso en algún punto imposibilita obtener actualizaciones. ¿En qué se convierte esto? En la incapacidad de parchar mis equipos y mis sistemas. ¿Sí? Y esto nos hace vulnerables a temas de ataques de ciberseguridad. Allá también pudimos ver, bueno, lo que decía mi amigo Jonathan, un equipo tan importante
con un equipo de resonancia magnética con un sistema operativo antiguo. ¿Sí? Entonces, el alto costo de mantenimiento, los equipos obsoletos suelen requerir mayor reparación, mayor supervisión. Y llega un momento, y a cuántos aquí les ha sucedido, que se da un equipo que tiene 20 años en operaciones y no tenemos una tarjeta madre para reemplazar. No tenemos manera de conseguir una fuente. Y de hecho, he participado en consultoría donde hay que hablar con el cliente y decirle, hermano, esto no tiene forma. Incluso en un caso muy extremo, unas tarjetas de algunos equipos fueron enviadas a China, a un fabricante, el fabricante las trajo. Claro, hubo una indisponibilidad de parte del servicio durante un periodo de unos meses, pero se logró resolver. Entonces, cuando decidieron hacer el análisis, por la brecha de tiempo que había pasado, hacer la actualización de esa plataforma era sumamente costoso. ¿Alguien sabe cuál es el tiempo promedio de tasa de retorno de la inversión de un centro de datos? ¿O se han hecho esa pregunta alguna vez? 10 o 15 años de la inversión inicial. Pero esto también se diluye con el tema de, bueno, tengo gastos recurrentes operativos y bueno, esto es un asunto de todos los días. Entonces, bueno, sí, ya hablábamos del tema de los altos costos de mantenimiento. Incluso a veces yo para comprar una pieza tengo que ir al mercado terciario y quizás el fabricante no lo tiene, pero hay alguien que tiene un lote y me vende una fuente a muy alto costo. El tema de la falta de escalabilidad. No es un secreto que a medida que el tiempo va pasando, escalar mi sistema se hace cada vez más complejo. ¿Sí? Víctor. Los riesgos de seguridad. Los equipos obsoletos pueden tener vulnerabilidades de seguridad conocidas que no se pueden parchar y lo que nos hace absolutamente susceptibles a ataques por console y ejecutar código arbitrario. Ah, bueno, pero ¿qué tanto puede pasar? Bueno, que hagan un shutdown de los servicios y capaz en explote, más nada. Ah, bueno, pero ¿y cómo resolvemos eso? Despega el cable, porque se pierde la gestión, debe evitar personal circulando en un sector de datos. La incompatibilidad con nuevas tecnologías. Los equipos obsoletos pueden no ser compatibles con nuevas tecnologías. Incluso, a lo mejor no son los equipos del centro de datos, sino nuestros clientes. En el año 2021, creo que fue, decidieron vencir los certificados TLS. TLS es un protocolo de cifrado que permite que equipos dentro de una red hablen. Entonces, ¿qué empezó a suceder? Simplemente el día 1, los navegadores modernos, en su siguiente actualización, decidieron no permitir esto, y entonces muchos de nuestros clientes, pero es que la aplicación no me abre, me dice que hay un error en protocolo TLS. Unos días después habilitaron la opción, o bueno, algunos descubrimos que había una opción para permitir que Firefox, Google Chrome, obviaran esto y dejaran que las aplicaciones empezaran a funcionar. Bueno, pero los primeros 3 días, todo el equipo de desarrollo andaba corriendo como gallinas sin cabeza, porque bueno, ¿cómo resolvemos esto? ¿Cómo resolvemos esto? Entonces empieza la punta. Bueno, pero las infraestructuras tienen que resolver, ¿no? Pero es un tema de aplicaciones. Y entonces el jefe desde arriba con los relámpagos de celu, tratando de ver quién conseguía mal parado. Estas cosas suelen suceder. Y veo que algunas caras ponen de que les ha sucedido. Entonces, el impacto ambiental, ya hablamos del tema de la huella de carbono. ¿Sí? Incluso si yo tengo equipos antiguos, el tema de que calienten más, si mi aire acondicionado va perdiendo eficiencia, entonces el tema de la condensación de aire, la densidad térmica, el calor en un centro de datos empieza a ser un problema. Porque aunque los equipos no se dañen, y muchos equipos vienen diseñados para apagarse automáticamente por temas de seguridad ante una sobretemperatura, lo cierto es que las capas que están hechas las tarjetas madres que están hechas capas sobre capas, bueno, incluso pasa con PC. ¿Sí? La pérdida de competitividad. A medida que mi centro de datos, mis aplicaciones y todo lo que tengo en un centro de datos se vuelve obsoleto, pierde eficiencia. ¿Sí? Y esto vuelve cada vez más difícil las operaciones, incluso se vuelve un problema para la escalabilidad. Entonces, señores, Víctor, ya planteado este asunto, que es el escenario, hay cosas que no he incluido, no he hablado de respaldo de energía, debemos elevar esto a nuestros jefes para que tengan la claridad que un centro de datos no es una cosa que se instala una vez y no lo vuelvo a ver. Esto debe ser un tema de mejora continua. Decidí colocar esto aparte, el protocolo de hombre clave. ¿Quién me dice qué es esto? ¿A qué le suena esto? Ojo, y esto no está escrito en ningún sitio, esto simplemente forma parte como...
Sin nosotros el sistema no funciona. Entonces, caemos en la cultura de que solo uno es el elegido y no. Si Julián no está, se acabó este asunto. ¿Sí? Entonces, claro, el protocolo de hombre clave se refiere a eso, al hombre que conoce, la única persona que sabe dónde están todas las cosas. ¿Qué pasa cuando esta persona se va? ¿Cuántos de aquí han recibido un cargo de responsabilidad y resulta que el que se fue no dejó, pero ni una servilleta escrita con su nombre? 1, 2, 3, 4. Yo se iba a preguntar, ¿qué nos dan desayunar? Entonces, señores, esto es un tema, como decía mi amigo ya, es un tema de cultura. El tema de hacerme indispensable, como yo soy el que conoce todo, no me van a votar. Sí, señores, pero entonces eres el que está a cargo de todo. Y de hecho, los que han trabajado conmigo y los que puedan estar en línea saben que mi cultura es, señores, todos debemos tratar en la medida de lo posible de conocer todo. Ahora, si bien es cierto, hay gente, bueno, yo conozco el servidor, lo que no conozco es redes, ok, es válido decir, yo no toco eso. Ok, yo sé de servidores y sé de redes, pero no sé nada de firewall. O incluso la cultura de firewall es otra totalmente distinta. ¿Sí? Entonces, claro, el protocolo de hombre clave pudiese ser mi tercer reto. Señores, y esto es un tema difícil de controlar, pero es una realidad existente. ¿Sí? Entonces, para esto recomienda el desarrollo, porque hay que trabajarlo con el tiempo, de 5 pilares fundamentales. La construcción de una cultura de seguridad de datos. Empecemos por ahí. Cuando uno construye una aplicación, y es donde viene el tema de la programación defensiva, cuando yo construyo un centro de datos y lo mantengo, ¿qué trae? Y señores, mira, sí, esta actualización es necesaria. Pero entonces normalmente está el temor, si lo actualizo y el equipo no enciende, entonces ahí es donde viene la parte de una de las preguntas. Si yo no tengo soporte de mi fabricante, efectivamente, bueno, el que alguien se niegue a actualizar es totalmente válido. Aunque normalmente no pasa nada, muy rara vez he visto, bueno, sí una vez nos pasó con un equipo, se hizo una actualización de microcódigo con un fabricante, no había sucedido nada. Un día el equipo simplemente por un tema de temperatura se apagó automáticamente, el equipo no volvió a encender. Estamos hablando de un equipo tipo Blade, bastante costoso, donde, bueno, te imaginarás la cantidad de cosas que habían ahí montadas. Entonces, estas cosas suceden. Y normalmente lo que falló fue un sistema de precisión de enfriamiento. Segunda cosa a desarrollar, señores, simplifique, piense en virtualización. ¿Sí? ¿Qué puedo hacer yo? Tomar, y hay muchas herramientas que me permiten a mí tomar un disco duro físico, un equipo físico y convertirlo en una máquina virtual. Entonces imagínense que yo tengo un centro de datos con 40, 50, 200 equipos y con un poco de trabajo, esmero y un buen plan de trabajo, en vez de tener 20 Mac, lo reduzco a 10 Macs. ¿Sí? Quizás decidimos traer equipo nuevo y esos 200 equipos, el 60% es migrado a una capa de virtualización. Ventaja de la virtualización. Primero, si tengo un clúster de virtualización, puedo migrar equipos en caliente. Puedo cambiar de virtualizador, migrando el disco. ¿Sí? Y lo más importante, cuando un equipo es antiguo, me quito de encima el problema del hardware. Que no voy a conseguir una fuente, que se me pueda dañar un laser, que me va a faltar una pieza. Señores, el equipo se convierte totalmente virtual. Y esto es el tema de los snapshots se hacen en caliente, los respaldos se hacen en caliente, una restauración se puede hacer en caliente. Sistemas como VMware tienen un tema, lo que llaman afinidad. Si yo tengo un clúster y un equipo falla, él automáticamente me migra y ni siquiera me doy cuenta. Incluso puedo hacer una migración en caliente y el sistema no pierde rendimiento. Proxmox y otros sistemas también lo tienen. Puedo construir una nube privada como OpenStack. Aunque sistemas como OpenStack requieren bastantes horas web para poderlo administrar, pero se vuelve un sistema robusto. Y de hecho, muchos clústeres hoy día están pensados para, ¿saben qué es lo que me limita? Los enchufes de la pared. Cuando se me acaban los enchufes de la pared, bueno, ya no puedo montar más máquinas virtuales. Pero literalmente es así. Puedo construir el clúster del clúster del clúster y empezar a diversificar. Entonces, claro, si logro reducir, es menos lo que tengo que controlar, son menos vectores de ataque, ¿sí? De lo que tengo que trabajar. Monitoreo, señores, importantísimo. Si yo no tengo una visión de lo que tengo instalado y cómo se está comportando, ¿cómo lo controlo? ¿Cómo lo mejoro? Señores, vieron que es sumamente fácil.
instalando Zabbix y tiene muchísimas maneras de expandirse. ¿Sí? Lo que requiere es tiempo. Pero señores, uno, el administrador del sistema, llega en la mañana, ve Zabbix, todo está en verde, voy a tomar café. En cambio, cuando tú no sabes qué está pasando, tú dices, bueno, Dios mío, ¿qué está pasando aquí? Incluso cuando yo quiero, no por ahorita, pero próximamente, mira cómo está, ya está en ámbar. Mira, ya se está poniendo en rojo de vez en cuando. ¿Sí? Hay que decir algo sobre esto. El cuento de mi amigo, mira, ¿dónde estaba mi espalda? No, es que estaba en el servidor. Si está en el espalda, pero está en el servidor. Señores, eso lo he escuchado varias veces. Y la siguiente pregunta, ¿tienes un espalda? Sí. ¿Tú están aquí y lo has probado? No. Y ha pasado, señores. No me quiero remitir a la historia de gente que le ha pasado. ¿Dónde está el respaldo? Aquí está. El respaldo nunca levantó. ¿Tienes una anécdota? Nos pasó con una cinta. La cinta, nosotros la hemos probado, pasaba bien. Lo que pasó es que se instaló una cinta, estaba dañada, pero el código era similar. Se puso el respaldo de equipo. Había que sacarlo del equipo, que la auditoría lo había pedido. Doesn't work. La mitad de la cinta estaba dañada. Y eso pasa, señores, y todavía los medios magnéticos son buenos. Claro, va a depender de las políticas de respaldo, pero también tienes, bueno, lo que llamamos sistema de recuperación antidesastre. Incluso, creo que fue mi amigo Jonathan que lo dijo, el tema de un plan de continuidad de negocio, porque no es una recuperación antidesastre. ¿Qué pasa si hay una falla? ¿Cómo mi negocio se va a recuperar ante esto? Señores, mucha gente no tiene esto escrito. ¿Sí? Entonces, el tema del respaldo es una cultura que tiene que existir, no solo tenerlo, sino probarlo. Y también ha sucedido, por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo un respaldo de 20 teras? ¿Dónde lo pruebo? Entonces, no siempre se puede, pero hay que buscar la manera. Mira, tomamos la estructura de la base de y respaldamos esta parte, no trajimos todos los datos se me respaldan aparte. Entonces, hago un full, respaldo mi estructura y respaldo mis datos aparte, y hago esto de manera continua. ¿Sí? Me invento un clúster pequeñito y hago una prueba de concepto. Señores, hay manera de hacerlo, pero no esperen el último día. Porque si no, bueno, es donde la gente se empieza a desmayar. Incluso he ido a consultorías donde, mira, hay que ir para tal sitio. Entonces, cuando tú llegas, ves a la gente como gallinas sin cabeza. Oye, ¿qué pasó? No, es que se cayó la caja de almacenamiento. ¿Y qué estaba ahí? No, todo, pero bueno, aquí estamos. De hecho, que eso pasó el año pasado. Saludos al que está por ahí que me vio. Tardamos que como 20 minutos, como también fue un tema de suerte, levantamos, señores. Y yo mismo fui a hablar con el jefe, hermano, el equipo no tiene un disco de respaldo, necesito que compren unos discos. Si eso se cae, no te puedo garantir nada. ¿Cuánto cuestan esos discos? No sé. ¿Qué modelo? Este te sirve. Salió un hombre mandado a comprar como 5 discos. Incluso a veces uno que hace, ¿tienes un PC por ahí disponible? Tráelo para acá. ¿Cuánto tienes? ¿Tiene un tera? Eso es más que suficiente. Vamos a comprimir. Señores, aquí está tu PC con tu respaldo. Buenas tardes. Continúa. Formación, señores, mejora continua, de todo para ver. Hay muchísima información. Sí, y hay gente bastante nueva, pero muy buena, con esta cultura. Señores, es importante que la gente aprenda. Si ustedes, cuando yo doy un curso, lo editan una prueba de concepto y pasé 2 horas buscando una plantilla para mucha gente que tiene una operativa y tiene una falla, no se preocupa por hacer estas cosas. Entonces también es un tema de interés. ¿Sí? Y la responsabilidad es un hecho compartido. Y no nace. Entonces, posibles soluciones, muchas ideas de una cultura que hay que desarrollar. Y fíjense ustedes, empezamos pensando en ciberseguridad, pasamos a la parte, bueno, vamos a buscar cómo simplificamos esto, vamos a monitorearlo, ¿sí? Vamos a hacer un respaldo de esto por si falla, y como parte de la formación vamos a hacer una cohesión, un acoplamiento del grupo para que todos conozcan qué es lo que hay. Entonces, posibles soluciones, hacer una evaluación de la infraestructura. Entonces, la evaluación exhaustiva va por qué, señores. Inventario de equipos físicos, inventario de máquinas virtuales, ¿sí? Priorizar la modernización. Entonces, señores, es una máxima injerencia. Hay que saber diferenciar entre lo urgente y lo importante. No, es que tenemos que acomodar esto, eso es urgente, pero no es lo importante, voltea para allá. Lo importante es esto. Entonces, como parte de mi inventario, no solo los equipos críticos, ¿sí? ¿Cuáles son mis sistemas críticos?
¿Cuánto pesa la información? ¿Qué pasa si el sistema se cae? ¿Esto habla con quién? ¿Cuántos son mis usuarios? Esa claridad es importante tenerla. Entonces, el reto número 1 es tener claridad. Absoluta claridad de qué es lo que tengo. ¿Sí? Entonces, en el caso de la modernización, yo debo identificar cuáles son mis sistemas más críticos, qué es lo que mantiene mi negocio arriba, qué es lo que produce la plata, o cuál es la misión que yo tengo que cumplir. ¿Sí? Entonces, en el tema de priorizar la modernización de equipos de servicios críticos, no solo es tener un plan, sino saber, estar claro. Porque a veces yo pudiese decir, señores, no es solo cambiar equipo, podemos subir la tecnología o incluso cambiar la tecnología. Establecer un plan de modernización, y cuando yo hablo de un plan, no es solo hablar de dinero, de presupuesto. También yo debo hablar de qué recursos necesito. Porque a lo mejor, mira, hay que cambiar el UPS. Bueno, señores, y me ha pasado. Necesitamos romper una pared, o en algunos casos, señores, lo más fácil es romper esa ventana y conseguir una grúa. Es lo más barato porque, mira, vamos a dañar todo el piso, no pasa por ninguna escalera, ese ascensor no va a soportar el peso, bueno, eso forma parte de un plan. ¿Sí? Y bueno, considerar las diferentes opciones de modernización. Quizás ya yo no necesito tener un centro de datos on-premise, centro de datos mío, a lo mejor parte de esto se puede ir a la nube. ¿Sí? Lo conversaba con una persona que hace el día de ayer me hizo una consulta y yo le decía, ¿sabías que algunos sistemas de nube utilizados? ¿Quiénes los que manejan nube saben eso? Que bueno, mucha gente no lo sabe. Entonces el tema de actualización también es un tema de rentabilidad. Porque entonces, si un sistema es vulnerable, quien hace el hospedaje, quien te vende el servicio, debe garantizar esa seguridad. Entonces a lo mejor simplemente no lo parchea, pero mire señores, eso hay que hacerle más respaldo. Y el que yo te tenga 2 o 3 respaldos, o cambie un esquema de respaldo semanal, o un tema de respaldo interdiario para garantizar, para evitar una falla, es costoso para el proveedor. Y simplemente yo no lo asumo, lo transfiero. Y muchas veces así funciona, no asumo, transfiero la responsabilidad. ¿Sí? La gestión de cambio. Señores, cuando yo implemento un cambio, hago una modernización, debo involucrar a las personas, porque no simplemente, mira, actualizamos este nuevo sistema, no cómo funciona. Debo involucrar a todas las áreas, porque si no, inclusive, podemos tener un rechazo en las tecnologías. Bien, estoy parado y hacia dónde voy, funciona mucho. Resulta que empezó a presentar un tema y empezó a fallar menos. Entonces, esto está pasando con muchos lenguajes modernos, donde ya no es un tema, es algo así como sequalizer, optimizo mi servidor, mi base. Hace un tiempo atrás, eso fue este año, una opción fue, bueno señores, vamos a ver cómo mejoramos el tema de base de datos. Y claro, esto también es un área justicia, hoy mostré, gracias. Bien, y bueno, lo más importante, y yo me acuerdo en la época que estaba en la universidad, un amigo mío, ya no en Venezuela, un día me eché un cuento de estas personas es una de estas personas que sabe más que pescado frito, como dice el dicho. Y él me estaba comentando, si mal no me acuerdo, esa entrevista fue para Richard Branson. ¿Sí? Le preguntan, oye, una pregunta, ¿usted no tiene miedo de formar a la gente y que se vaya? Y el hombre dice, no, más miedo tengo a no formarlos y que se queden. Es así. Entonces, formar a la gente, no importa que esa persona se vaya a otra empresa, bueno, señor, el capital humano, hacerle un cariñito. ¿Sí? ¿Cuántos acá, y también es un tema de escuchar, señores, cuántos acá recientemente han invitado a su gerente de ciberseguridad a tomarse un café? Señores, no solo inviten el café, mire, por allá también. Señores, no solo inviten a tomarse un café, escúchenlo. ¿Sí? Y lo mismo pasa, se han sentado a escuchar a su gente de redes, a su gente de infraestructura. Porque muchas veces las alertas están en la puerta, simplemente no decidimos escuchar. ¿Sí? Y otro consejo que le doy, señores, yo siempre a mis equipos de trabajo los pongo a leer la ley de delitos informáticos. Porque entre las tantas cosas que pueden empeorar el asunto es que, bueno, están las cosas como la impericia, la inobservancia, forman parte de la ley. ¿Sí? Bien, señores. Entonces, en este caso, como conclusión, modernizar la infraestructura de centro de datos con equipos
equipos, servicios y sistemas de obsolescencia es una inversión absolutamente necesaria y nos permite garantizar el rendimiento, la seguridad, la confiabilidad y la capacidad de crecimiento de nuestro centro de datos. ¿Sí? Abordar estos retos se tiene que hacer de manera proactiva, desarrollando un plan de modernización que esté bien definido y básicamente tiene que estar orientado a las necesidades del negocio. ¿Sí? Entonces, debemos tomar en cuenta que el mundo es cambiante, ¿sí? Y nosotros debemos estar dispuestos a adaptarnos a esos cambios. Y eso es una ley. El que no se adapta, no sobrevive. Bien, señores. Se apagó. Muchísimas gracias.